estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Corintios capítulo 5, versículos 6 hasta el 13. Vamos a estar meditando bajo el tema aumenta tus fuerzas. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, conforme hemos ido avanzando en nuestra vida, nos hemos topado con alguna situación médica, producto de algún desarreglo quizás que hacemos, ¿verdad? Alimenticio, quizás por entrar y salir constantemente de algún lugar a temperatura climatizada y luego exponernos al exterior, sea que esté muy frío o que esté muy caliente, o sea de que nuestro organismo también tenga alguna deficiencia y por lo tanto podamos hacer o de alguna manera recibir alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Pero todos sabemos de que hay un tiempo en el cual esta enfermedad se apodera de nosotros, hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Nos da calentura, sudamos en frío, se nos va el hambre, aunque dicen por ahí que enfermo que come no muere, pero es un dicho, ¿verdad? Pero se nos va el hambre, no queremos hacer nada, ¿verdad? Entonces hay un tiempo por el cual nuestro organismo pasa por todas estas situaciones, pero posteriormente, dependiendo del tipo de enfermedad, hasta ya hay establecido cuánto dura, ¿no? Por ejemplo, una gripe, dicen que son 3 días aproximadamente, el día que llega, el día crítico y el siguiente día ya uno empieza a recuperar, ¿verdad? Entonces, posterior a la recuperación, cuando nosotros hemos recibido ya esta salud, nuestro organismo ya está nuevamente estable para poder continuar con nuestras agendas, viene otra etapa, la cual médicamente, de acuerdo a algunas enfermedades, se conoce como remisión. Viene una etapa en la cual hay análisis periódicos, hay situaciones médicas, exámenes de sangre, ¿verdad? Algún tipo de exámenes muy específicos para ello, con un objetivo. De la misma manera como cuando nos venimos aliviando de la gripe, también después nuestra vida en el día a día comienza y continúa con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Que no nos vuelva a dar esta enfermedad, que no nos vuelva a dar la gripe. Entonces, en este caso, hermanos, nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando Cristo no había venido a nuestros corazones, nosotros nos encontrábamos con una enfermedad, la cual hacía con nosotros lo que se le antojaba, lo que le daba la gana, ¿no? Y esta enfermedad la conocemos perfectamente y es el pecado. Esta enfermedad nos destruía, nos venía cada día haciendo que nuestra vida se socavara más en este estado de oscuridad, en este estado de independencia, ¿verdad? En el cual yo me valía únicamente de mis propios medios, mis propios recursos, y yo hacía lo que yo quería, cometía pecado aquí y allá, ¿no? Y no había nadie que me pusiera alguna stop o algo que me detuviera. Pero en algún momento de nuestra vida, en medio de esta enfermedad, de esta oscuridad espiritual, vino Cristo, ¿verdad? Y llegó a nuestros corazones, llegó a nuestra vida y nos cambió por medio de su poder, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Su sangre nos quitó el pecado que había en nosotros, nos limpió, nos perdonó y nos hizo entrar en una novedad de vida, como dice la Escritura. Entonces, a partir de ese momento en adelante, ustedes y yo hemos venido a ser una nueva criatura cuyo objetivo es mantenernos caminando fielmente en santidad, en obediencia a nuestro Dios hasta el momento en el cual Cristo retorne como el Rey triunfante. Porque de ahí en adelante ya no va a haber lucha contra el pecado, ya no habrá nada que venga a querernos estorbar en esta relación con Dios. Entonces, hermanos, recibimos la sanidad del pecado y por lo tanto en ese momento en adelante nuestra vida comienza en una etapa de remisión, si podemos verlo de esta forma. Tenemos nosotros ahora conscientemente que voluntariamente someternos a este tipo de situaciones, las cuales nos van a ayudar a enfrentarnos en la vida, a evitar que este pecado quiera entrar nuevamente a nuestra vida y hacer estragos en ella. Ahora, no estamos diciendo que vamos a estar expuestos al pecado, que no vamos a estar expuestos, que no va a haber pecado que pueda estorbarnos en nuestro camino, sí, pero en usted y yo está el que podamos presentar una barrera, una defensa contra el pecado que hay en nuestro alrededor para evitar que penetre a mi vida
vida, a mi mente, a mis miembros físicos, ¿no? Proverbios lo dice en el capítulo 4, versículos 20 al 27, lo expresa de esta forma: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Una serie de consejos, ¿verdad?, que Salomón en su momento los escribe y lo dedica a su hijo. Ahora, este hijo, hermanos, en ese tiempo pudo haber representado el hijo sanguíneo, ¿verdad?, aquel que venía después de él para ejercer autoridad sobre el reino de Israel, pero también pudo significar el pueblo entero de Israel, el reino entero de Israel. Salomón aconsejando a este reino como que él fuera el padre de cada uno de ellos, viéndolos como hijos. Y de la misma manera esto nos alcanza a usted y a mí. Porque recuerda, esto es palabra del Señor. El Señor inspiró a estos hombres para que escribieran estas palabras. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviésemos en nuestras manos, ya sea digital o impresa, estas palabras de nuestro Dios. ¿Con qué objetivo? De que estemos atentos como hijos del Señor a no desviarnos a ninguno de estos lugares, ni a izquierda ni a derecha, sino que dice nuestros ojos puestos en lo que tenemos por delante. En este sentido, el escritor de Hebreos en el capítulo 1 también nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, es evidente y es cierto de que el pecado siempre va a estar a nuestro alrededor, pero en usted y en mi persona está el poder resistirnos a ello. Recuerde, ya no somos esclavos del pecado. La palabra del Señor en Romanos nos dice: está sobre nosotros. En este caso, la frase debería de ser: es que yo le permití al pecado. Es que yo no me esforcé por presentar defensa ante esta situación. Y recuerde, pecado no es solamente el mentir, no es solamente el andar quizás en lugares donde no debemos andar. No, recuerda, la definición de pecado es errar al blanco. Errar a todo lo que el Señor ha escrito en su palabra para usted y para mí, y en lo que debemos de caminar. Cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad del Señor, eso es pecado. Sea por omisión, que usted decide no hacerlo, o sea porque usted no sabía que quizás no había que hacerlo. Y por eso es que el proverbista, ¿verdad?, dice: no se aparten de ti estas palabras. Hermanos, en 1 Corintios capítulo 5 encontramos una situación en la cual esta iglesia de Corinto había permitido que abundara, que creciera este pecado en su vida. Pablo, dijimos las semanas anteriores, ¿no?, en el primer lugar, Pablo les insta a ellos a no negociar con este pecado. A no ponerse a negociar y decir: ok, si tú me permites, o si es posible, no, ok, lo voy a hacer una vez por mes, una vez por semana, y después, ok, ya no lo hago por 5 meses y después no. Pablo dice: no, deténganse, no continúen, no le permitan a esta persona seguir haciendo eso. Posteriormente vimos la semana pasada que él dice que también no solamente es que no permitas, que no negocies con el pecado, sino que también ese pecado debe de ser expulsado de la iglesia. O en este caso, expulsado de nuestras vidas. El no darle lugar, no darle espacio, hacer todo lo que sea necesario para que esto no nos arruine la comunión que tenemos con nuestro Dios. O dígame usted, volviendo al ejemplo de la enfermedad, ¿a cuántos nos gusta estar enfermos? ¿A cuántos nos gusta tener una gripa? ¿A cuántos nos gusta tener una infección en la garganta o tener un dolor de pies? Considero que a ninguno nos gusta, y hacemos lo necesario para que no nos dé la gripe. Hacemos lo necesario para que lo que tenemos en nuestra garganta pueda ser curado. Hacemos lo necesario para que el dolor en nuestros pies, en nuestras rodillas se vaya de aquí. De la misma manera,
como pueblo de Dios, como hijos de Dios, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo que sea necesario voluntariamente, conscientemente, para que esto sea echado fuera de nuestro cuerpo. No es posible que cuidamos físicamente nuestro cuerpo de estas enfermedades, pero nuestro cuerpo espiritual, el cual está fundado sobre Jesucristo, sobre su palabra, estemos nosotros siendo inconscientes de esto, y en lugar de estar aportando y alimentando el espíritu, estamos aportando y alimentando la carne. Entonces, no es posible, hermanos, de que nosotros estemos en este estilo de vida. Y los versículos 6 al 13 nos dan por lo menos 3 ayudas en las cuales usted y yo podemos aumentar nuestras defensas en ese sentido. Así como vamos y compramos suplementos nutricionales para elevar nuestras defensas en nuestro cuerpo, comemos cierto tipo de alimentos y dejamos de comer otros porque no nos benefician. Aquí en esta porción, hermanos, vamos a encontrar por lo menos 3 recomendaciones que Pablo hace a esta iglesia para evitar que continúe prevaleciendo el pecado en la iglesia. No solamente este tipo de pecados. Pablo más abajo en los versículo 11, él menciona otros pecados que se habían o que estaban presentes dentro de esta iglesia. Habían personas avaras, personas idólatras, difamadores, borrachos, estafadores dentro de esta iglesia. Pero vea, entonces Pablo presenta estos 3 argumentos bajo los cuales podemos nosotros entonces salir adelante y poner una defensa al pecado. Que lastimosamente, como hemos visto, ¿no?, en estos mensajes anteriores, que vienen por causa de nuestros deseos carnales, los cuales pelean y tratan de dominar sobre lo espiritual. Pero esto también lo sumamos a la estabilidad, a la fortaleza y a la confianza que nosotros como hijos de Dios tenemos en lo que Dios ha dejado para nuestra ayuda. Su palabra, el Espíritu Santo y la iglesia. El hermano que está a la par suya, adelante y atrás de usted, también tiene un propósito en este sentido. Y también debe de velar, hermano, porque su vida permanezca en esta constante relación con el Señor. Ahora, no es algo fácil. Y quizás es más difícil cuando no le tomamos la seriedad del caso. Quizás pensamos, no, como hablábamos anteriormente, no, el orgullo, la jactancia, no, eso no me puede pasar a mí, eso le pasa a aquellos que van comenzando. El Señor dijo en su palabra, no, Pablo escribió, el que esté firme, cuide que no caiga. No es algo que solo le sucede a los que comienzan a caminar en la vida cristiana. No es algo que tampoco los que ya llevamos años o los que ya llevan más de 50 años en este peregrinaje día a día en el Evangelio están exentos de esto. No. Mientras tengamos vida, mientras usted y yo respiremos, hermanos, hay un enemigo el cual acecha a nuestro alrededor como un león rugiente. ¿Y a quién va a devorar? Al que lo permite, al que se deja, al que no está listo para enfrentarlo. Al que dice, no, yo me meto a la jaula y yo puedo con el león. ¿Será? Hemos visto entrenadores que han sido devorados por ellos. Esto nos afecta a todos, hermanos. Por lo tanto, todos debemos prestar atención a estas situaciones. El Señor Jesucristo en algún momento, no estando con Pedro antes de su muerte, Él le dijo estas palabras: Pedro, he rogado a Dios a que no te falte la fe. ¿Por qué? Porque iba a ser atribulado, iba a ser puesto a prueba. ¿Y cuál era la prueba? Que él iba a tener que enfrentar a la realidad de si su fe estaba verdaderamente en Dios o estaba verdaderamente en sus propias fuerzas. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Probablemente esta misma jactancia, este mismo orgullo le impidió escuchar y prestar atención a estas palabras. ¿Cuándo lo dijo Jesucristo? Cuando estaban a la mesa compartiendo el pan y la copa en esta última cena. Pedro, he rogado que no falte tu fe. Pedro estaba, no, Señor, hasta donde tú quieras yo voy a ir, hasta donde sea yo voy a llegar, yo voy a ir más allá donde los demás no vayan, yo voy. Pedro, he rogado que no falte tu fe. Muchos quizás nos hemos convertido en algún Pedro en algún momento, que hemos confiado y hemos dicho, vamos a ir ahí y no va a suceder nada. Vas a ver, me voy a mantener firme, no voy a abrir mi boca, no voy a agarrar nada, me voy a mantener.
Y Cristo nos dice, he rogado que no falte tu fe. ¿Por qué te estás exponiendo a estas cosas? Recuerdan la época de COVID, nadie quería visitar a nadie. ¿Por qué? Porque nos daba miedo contaminarnos. Pero y en lo espiritual, porque también no nos da miedo el contaminarnos. Hermanos, debemos de prestarle la seriedad del caso a esto. Los versículos 6 al 8 de 1 Corintios capítulo 5 dice, la jactancia, recuerda, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. En cierta ocasión, hermano, Jesucristo les habló a los discípulos referente a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Y en el versículo 30 de Mateo 13, Cristo les dijo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos y quemadla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué nos está diciendo esta porción? ¿Qué nos está diciendo esta parábola del trigo y la cizaña? Que ambas cosas irán creciendo juntas. En la iglesia, hermanos, siempre habrán estos dos tipos de personas. Personas que son trigo y personas que son cizaña. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Hasta el momento de la siega. No hay forma. Recuérdalo, el labrador le dijo a su maestro, le dice, ¿qué? ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, porque van a dañar el trigo. Esperemos, le dice, a que llegue el momento de la siega, donde ambos tienen que ser cortados, ambos tienen que ser arrancados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el día a día de la iglesia, usted como persona, la iglesia en conjunto, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones, las cuales van a querer dañarnos, las cuales van a querer engañarnos. Y una vez siendo engañados, el problema, hermanos, es que podemos nosotros pensar de que es permitido hacer este tipo de situaciones. Así es como muchas iglesias han comenzado y se han desviado completamente de la voluntad de nuestro Dios para lo que es la iglesia. Porque empezaron permitiendo ciertas cositas y las tomaron como prácticas en algún momento. Recuerden, la otra vez decíamos, no, vemos el pecado y primero nos asusta, pero luego conforme nos vamos familiarizando lo empezamos a aceptar hasta que terminamos siendo amigos de ello. En este sentido debemos nosotros de preocuparnos por ello. El pastor Sugel Michelin lo presenta de esta forma. Algunos pueden llegar a pensar que el crecimiento de la una, o sea, de la una de las dos, de la cizaña o del trigo, puede significar la disminución de la otra. Pero no es así. Dice algunos, pero no es así. Algunos pueden pensar que el mal llegará a un punto en el cual hará fracasar y sucumbir la obra de la iglesia. Pero otros pueden pensar de que la iglesia también avanzará tanto que hará desaparecer por completo el mal. Ahora, esto no sucederá, sino hasta cuando regrese el Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que ustedes y yo como iglesia, individual y grupal, corporativo, vamos a enfrentarnos con esto cada día. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a resistir a esta tentación. Es necesario de que aprendamos nosotros, hermanos, a llevar estas cargas unos con otros. Que aprendamos nosotros a saber cómo presentar esta defensa ante el pecado y ante aquella persona que también en algún momento quiera insinuarnos y quiera llevarnos por un camino que no es el correcto. Y ese es el propósito por el cual personalmente me gusta ir en este estilo, hermanos, sistemático, expositivo de lo que es la palabra del Señor. Y no solamente ir seleccionando algunos pasajes para poder justificar algún tema y posteriormente usted únicamente sepa, conozca pasajes de aquí, pasajes de allá, versículo este, versículo de allá, pero nunca llega a un conocimiento completo de lo que es la palabra del Señor. Para ello es necesario ir verso por verso, libro por libro, hasta terminarlo y de esta forma ir recibiendo todo lo necesario para que usted y yo podamos crecer espiritualmente, podamos fundamentar nuestra vida no solamente en un versículo, sino que en toda la verdad de la palabra del Señor.
Y esto no sucede a no ser que vayamos estudiando en casa y aquí en la iglesia de esta forma. Porque de lo contrario, en algún momento nos podríamos ver en serios problemas por no conocer la verdad completa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los versículos 6 y 7 nos dan la primera herramienta. Y lo primero, pues, lo más lógico, evitando el contaminarnos. Evitando el estar cerca o inmerso en este tipo de situaciones. Por ejemplo, creo que a todos hemos ido en algún momento, ¿no?, a que nos saquen sangre de nuestro brazo, del dedo, de alguna forma, ¿no? Algunos cuesta del brazo. Pero ¿qué podemos observar en la persona que nos está sacando la sangre, en el laboratorista o en el flebotomista? ¿Qué podemos observar en ellos? Que andan descubiertas sus manos, descubiertas sus partes sensibles por donde puede entrar algún líquido, alguna enfermedad, al salpicar un poquito de sangre o algo. No. ¿Qué observamos en ellos? Andan guantes, algunos andan mascarillas, hasta andan lentes de protección. ¿Por qué? Porque ellos están evitando el contaminarse. Si ha tenido oportunidad de verlos trabajando dentro del laboratorio, hermanos, es más complicada todavía la seguridad que ellos mantienen. Porque de pronto pueden estar examinando una muestra sanguínea y el paciente puede tener alguna enfermedad que se transmite por vía sanguínea. ¿Y qué pasa si estas personas no están cumpliendo con la seguridad necesaria y se hacen una cortadura y cae por muy pequeña que sea la gota en esta herida? Ellos se van a hacer acreedores de las enfermedades que hayan en esa persona que sean de transmisión sanguínea. Por lo tanto, ellos se preparan y se protegen para que esto no suceda. Ahora, en algunos casos todavía sucede, pero no es porque ellos no se protegieron, no es por falta de negligencia. Hermanos, debemos aprender entonces en este sentido esto de que evitemos el contaminarnos, evitemos exponernos innecesariamente a este tipo de situaciones. Y protejamos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra del Señor. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Hermanos, debemos de evitar contaminarnos, debemos de tener en mente que ya no somos la persona que éramos antes. Ahora tenemos una responsabilidad mayor. En nuestro caso, ¿verdad? Los que hemos venido a Cristo y somos padres o son madres de familia, saben que hay una responsabilidad mayor para con sus hijos. Y si son los hijos los que han venido a Cristo y sus padres no, saben los hijos que hay una responsabilidad mayor para con sus papás también. El poderles manifestar esta nueva persona, esta nueva criatura que ahora son en Cristo Jesús. Por lo tanto, sus vidas pasan, después de vivir una vida llena de pecado, Jesucristo nos limpia, nos sana de esta enfermedad y nos coloca en esta novedad de vida en la cual usted y yo hemos sido separados y apartados, santificados, en una santidad progresiva y en una santidad final que ya está ejecutada, ya está terminada por Dios. Pero mientras estemos en este mundo, debemos de procurar caminar de una manera que agrade esto a nuestro Dios. El versículo 6 nos dice de alguna manera, dice: la jactancia de ustedes no es buena. O sea, no creamos, hermanos, que nos las podemos todas. No nos expongamos a la tentación. Sea cual sea la debilidad en la cual usted tenga, que usted ya conoce que es esa debilidad y que usted tiene esa situación, la cual cada vez que se expone ante el pecado o ante una situación donde es necesario que usted se defienda, pero reconoce que es una debilidad la que usted tiene y por lo tanto termina cediendo a la tentación, evite exponerse a ello. Pero también adquiera las defensas necesarias para fortalecer su vida. Como un buen atleta que quizás sabe que tiene algún problema en el arranque de su carrera, pierde mucho tiempo en lo que él se levanta y comienza a caminar. ¿En qué se esfuerza más este atleta al momento de ejercitarse? En eso, en ser más rápido, más ágil, más ligero
porque son, aunque sean milésimas de segundo las que pierde, al final de la carrera hacen un gran significado esas milésimas. Puede ganar o puede perder por esas milésimas del inicio. Hermano, necesitamos entonces nosotros no solamente evitar la tentación, sino que también adquirir las defensas necesarias, ejercitarnos de manera que deje de ser esto una debilidad y que poco a poco se vaya convirtiendo en una virtud que usted tiene. ¿Para qué? Para ayudar a otros que están atravesando esa misma debilidad. A eso se refiere la palabra cuando dice los de mayor o los más que se consideran más maduros, velen por los débiles, sean el soporte de los débiles, ayudar a aquellos que están enfrentando estas situaciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si usted continúa con esa debilidad, sabe que cualquier enfermedad que llegue a su vida, usted la va a contraer. Y usted va a pasar enfermo todo el tiempo, usted va a estar enfermo. ¿Por qué? Porque no se prepara, no busca, no hace lo necesario para evitar que esa enfermedad vuelva a entrar en su vida. Debemos entonces, hermanos, adquirir estas defensas necesarias para ello. Pablo usa la imagen o la similitud, ¿no?, de la levadura en una masa. Y él dice, por muy pequeña que sea el grano de esta levadura, tiene capacidad, digámoslo de esta forma, de corromper toda la masa. Y yo utilizo la palabra ahorita corromper porque estudiando un poco, ¿verdad? No es mi área, pero igual hay que estudiar a veces esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto químico de la levadura en la masa? Porque es que la levadura hace que la masa se expanda, porque usted no le agrega más harina. Usted no le agrega más agua, simplemente le pone levadura, deja la masa y la encierra y de repente conforme la temperatura del ambiente va exponiéndose, va creciendo más, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues lo que pasa es que la levadura hace una separación dentro de la masa y viene y ataca el azúcar que hay en la masa. Y lo que hace es que ese azúcar la mete en unas burbujas y esas burbujas se convierten en aire producto de la fusión química de esas cosas y hace que vaya expandiendo la levadura. Por ejemplo, el pan francés o el bolillo, ¿no? Normalmente es un poquito de masa así, pero cuando vamos al supermercado a comprar el bolillo, no es un gran bolillo que el que nos dan, ¿no? Ahora, usted sabe, se da cuenta y entendemos esto de esta forma, ¿no? Que cuando lo mordemos, pues es puro aire adentro. O sea, la verdad que si lo raspáramos, queda un poquito de pozol nada más de lo que era el gran bolillo. Pues la levadura tiene esa capacidad de corromper, de separar, de agarrar lo más frágil de la levadura, de la masa, perdón, y corromperla en este sentido. Esto es lo que dice Pablo, no permitan, hermanos, que un poquito de levadura corrompa su vida. Haga que su vida se expanda, pero que esa expansión sea únicamente aire en su vida. Sean ideas, sean cuestiones las cuales no están fundamentadas en la palabra del Señor. Eviten, dice Pablo, esto, que la levadura, que el pecado entre. Y formas de pensar, formas de accionar, formas de actuar. Y dañen, ¿verdad?, nuestra vida física, nuestro cuerpo espiritual. El versículo 7, Pablo nos dice también que debemos limpiarnos, como dijimos anteriormente, expulsar ese pecado, limpiarnos de esa levadura vieja, porque también la levadura tiene ciertas características. Cuando ya tiene mucho tiempo expuesta o mucho tiempo que ya la ha tenido usted guardada, también pierde la capacidad. En este caso, hablando de la bondad de la levadura, pierde la capacidad de hacer que esa masa crezca, que esa masa pueda expandirse, ¿verdad? Es lo que Cristo se refiere allá en una de las parábolas, cuando Él habló de la levadura y de la masa, en el cual él representa la levadura y la masa, toda la iglesia, el pueblo al cual iba a llegar la palabra del Señor. En ese sentido, Cristo iba a llegar, iba a tomar lo malo de nosotros y iba a hacer que el reino de los cielos se expandiera. Pero cuando la levadura es vieja, pierde esa capacidad. Por lo tanto, hermanos, esa es la necesidad de que el Señor nos haya limpiado de nuestra vida pasada. Que ya no somos lo que éramos, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Por lo tanto, ya no debemos volver a ese tipo de comportamientos.
Cuando las personas están enfermas, en este caso de algún tumor, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan los médicos? Extraer eso que está arruinando, que está corrompiendo el cuerpo de la persona. Nunca buscan o nunca lo dejan con la esperanza de que esto pueda arreglarse un día y entonces arreglar todo el cuerpo, sanar todo el cuerpo. No, recuerda lo que dijimos la semana pasada, nadie en su sano juicio va a poner una manzana podrida dentro de un saco de manzanas buenas, esperando que las manzanas buenas arreglen la manzana podrida. No va a suceder de esa forma. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, estamos batallando constantemente con el pecado, con lo que está alrededor nuestro. Pablo lo explica de esta forma en Romanos 7, versículo 21 en adelante. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en Dios. O sea, según mi mente, según mis pensamientos, yo me estoy gozando en el Señor. Pero en realidad es otra la historia. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y continúa Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no es que Dios no pueda con el pecado, dice, porque este ya está vencido. Y Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos deudores somos no a la carne. La carne no le debemos nada, la carne únicamente nos ha traído destrucción a usted y a mí. Pero dice, somos deudores para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, es necesario que usted y yo evitemos entrar en acción con el pecado. Es necesario que hagamos lo que esté a nuestro alcance, humanamente hablando, conscientemente hablando, voluntariamente hablando, para evitar el pecado, evitar el contaminarnos y fortalecer estas zonas en las cuales nos encontramos con esta debilidad. Somos santos, hermanos, y Pablo por eso dice en el versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, como en realidad lo son, o como lo son en realidad. Y es que esto es cierto, hermanos. Por eso Romanos 8 dice, ya no somos deudores a la carne. Ya no somos levadura vieja, ya no somos este creyente, esta persona inconversa que antes éramos. Ahora hemos venido a ser hechos nueva persona, una mente renovada. En ese sentido, Romanos 12 nos dice que no debemos adaptarnos al mundo ni al tiempo en el que estamos, sino que debemos ir renovando nuestra mente conforme a la cultura, no conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. No te acostumbres al mundo en el que estás. ¿Por qué? Porque también este mundo un día pasará. Todo esto terminará, pero usted y yo que creemos en Cristo Jesús permaneceremos para siempre. Por eso no debemos acostumbrarnos ni en nuestra mente, en nuestro corazón, ni en nuestro cuerpo a este estilo de vida o a este mundo en el cual nos encontramos. Y eso solamente lo vamos a hacer, hermanos, evitando el pecado, reconociendo que de verdad somos santos. Hemos sido aparte. Recuerde, santidad no quiere decir que andamos flotando sobre los demás y vemos a unos demás y otros menos. No, tampoco es un nombre que nos colocan. Es una realidad en nuestra vida, que Cristo murió por nosotros para darnos vida nueva y libertad del pecado. Y por lo tanto hemos ahora venido a ser esclavos de Cristo. Pero no esclavos bajo nuestra propia gana, bajo la gana del Señor Jesucristo, no, sino que como agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Porque yo considero, hermanos, que si en algún momento damos tiempo para testimonios de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, estoy seguro que, hermanos, vamos a escuchar testimonios tremendos de lo que el Señor ha hecho en la vida de varios acá en la iglesia, de cómo el Señor los ha transformado de una vida completamente opuesta y caminando en dirección contraria a la voluntad del Señor, a una vida en la cual persevera, insiste, trata
prosigue caminando hacia adelante al encuentro de nuestro Dios. Y por eso es que ahora somos esclavos de Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, algunos quizás nos cae mal cuando vienen algunos creyentes, ¿no? Y dicen, no, es que ustedes son de los que pueden pecar todo lo que quieran, porque al final la gracia sobreabunda. Y por lo tanto, ustedes por eso consideran que tienen su salvación segura. No, no es que consideramos que tenemos nuestra salvación segura, nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, porque Él nos la dio y Él ha prometido no quitárnosla. Él ha prometido guardarnos hasta el final. Pero creo que a veces nos molestan este tipo de comentarios que a veces escuchamos, pero lastimosamente somos culpables por el tipo de vida que llevamos, porque demostramos lo contrario. Demostramos que quizás esta gente que habla de esta forma tiene razón, salvos siempre salvos. Y ocupan un versículo, ¿no?, de Romanos 5:20, dice que porque hay mucho pecado hay mucha gracia. No, pero ese versículo no habla del después del creyente. Romanos 5:20 no habla de lo que sucede después del creyente. No habla de que el creyente debe de pecar todo lo que pueda y disfrutar ese pecado, porque hay mucha gracia para perdonar ese pecado. 5:20 no habla después del creyente, habla antes del creyente. Que no importa el pecado que traiga delante de Cristo Jesús sin ser creyente en ese momento, no importa lo malhechor que haya sido, no importa lo que usted haya hecho, en el momento que se presenta delante del Señor, en el momento que Cristo llega a su vida, hay suficiente gracia para perdonar ese pecado o esos pecados. Pero eso es antes, no es que después usted y yo tenemos licencia para pecar, que lastimosamente algunos lo consideramos de esta forma. Hermanos, tengamos cuidado en este sentido. El versículo 8 continúa y dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La segunda cosa que Pablo recomienda es que seamos sinceros, seamos honestos, verdaderos. La palabra sinceridad manifiesta claridad, o sea, que podamos nosotros hablar claramente lo que hay en nosotros. Verdadero, que no ocultemos nada de lo que haya en nosotros, al reconocer nuestra debilidad y buscar ayuda. Pablo ya dijo en el versículo 7 de que somos masa nueva, y no como una idea, sino que en realidad son masa nueva. Por lo tanto, dice entonces el versículo 8, celebren la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Y Pablo trae a ilustración, ¿no?, el momento de la Pascua, cuando el pueblo israelita, el pueblo judío se reunían en familias por casas y celebraban esta Pascua. ¿Qué es lo que hacían o qué recordaban en la Pascua? Ellos recordaban el momento en el cual Cristo, en el momento en el cual Dios los protege de esta última plaga de Egipto, y producto de esa protección y de lo que sucede con los egipcios, el pueblo de Israel sale libre de la opresión egipcia y entran a este peregrinaje del Éxodo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los israelitas en ese tiempo? Acostumbraban, y la ley es lo que Dios pidió para ellos, que comieran pan sin levadura. O sea, un pan sin fermentar, un pan el cual no hubiera estado expuesto a cuestiones anteriores, un pan el cual estuviera santificado, dedicado en ese momento a recordar la salvación que Jehová había dado al pueblo de Israel para con el pueblo egipcio, para con el pueblo israelita, y castigado la opresión que ellos habían ejercido por los egipcios sobre el pueblo de Israel. Entonces Pablo les dice, celebren la fiesta, no con esa levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea, no nos recordemos, no vengamos hoy, hermanos, en nuestros días delante del Señor a querer justificar nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestra forma de pensar, porque hemos sido así o éramos así desde hace mucho tiempo. Dice Pablo, no vengan a celebrar esa fiesta con esa levadura vieja. Olvídense de lo que eran.
ahora ustedes son masa nueva, sin levadura. En aquel momento fue un cordero el que tuvo que ser muerto para la salvación de los primogénitos dentro de la casa. Ahora no fue un cordero cualquiera el que murió para la salvación suya y mía. Después de Cristo Jesús como el primogénito de la resurrección, nosotros después resucitando también. No fue un cordero cualquiera, fue el propio Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos esta seguridad y esta salvación. Entonces dice Pablo, no estén recordando eso que ustedes eran, porque ahora hay un nuevo momento, hay una nueva época, hay un pacto que se ha inaugurado y está ahora en acción delante nuestro. Por lo tanto, vivamos, disfrutemos, estemos en esta fiesta. O sea, el momento en el cual celebramos esta Pascua, que los judíos y el pueblo de Israel lo hace durante 7 días, nosotros lo vamos a hacer todos los días de nuestra vida hasta que Cristo regrese. Celebrando la Pascua, celebrando la salvación que el Señor nos dio por medio de Jesucristo, con una nueva identidad. Por lo tanto, debemos de ser sinceros en esto, hermanos. No debemos de acostumbrarnos a que si antes estábamos solos en las situaciones y pensamos que no había nada que nos ayudara, ahora sí, tenemos a Cristo Jesús que pagó con su vida por nuestra salvación, por limpiarnos del pecado, el Espíritu Santo dentro de nosotros con la misión de orientarnos, de redarguirnos, de instruirnos, de enseñarnos y de recordarnos cada día. Pero también tenemos este grupo de hombres y mujeres, los cuales tenemos esta obligación y este mandato del Señor de ayudarnos unos a otros a llevar las cargas, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y en esto manifestaremos que somos una nueva creación. Hermanos, debemos nosotros preocuparnos primeramente por mi vida, sí, el mantenerme estable, mantenerme firme, ser sincero conmigo mismo. Si en algo estoy fallando, si en algo he fallado, dijimos la otra vez, no, llegar con toda confianza delante del Señor y exponer eso delante de Él. Pero también dentro de la iglesia, hermanos, hay hombres y mujeres maduros espiritualmente, los cuales están en capacidad también de poderle ayudar a usted a sobrellevar esa carga. No es necesario que usted vaya como un llanero solitario ahora. Y terminaba con eso la semana pasada. Qué bueno que hermanos de diferentes iglesias, y en nuestra iglesia también esto se ha visto, que han confiado en alguien maduro espiritualmente y le han dicho, hermanos, hermanas, yo tengo este problema, ayúdenme por favor. Alguien me comentaba la otra vez, ¿no?, de un muchacho el cual tenía un problema con las novias, que no podía estar solo con una, y pues ya saben ustedes lo que sucede, ¿no? Todos hemos sido jóvenes en algún momento. Entonces esta persona dice, mira hermano, lo que tuvimos que hacer cuando el muchacho nos expuso este problema para que le pudiéramos ayudar, es que teníamos nuestros teléfonos listos, cada uno de los que habíamos dicho que le íbamos a ayudar, para que cuando él nos llamara, era porque él estaba luchando en ese momento con esa tentación, y entonces cuando él nos llamara, alguno tenía que responder y ayudarle en ese momento, a exhortarle, a animarle en ese momento. Gracias a Dios el muchacho salió de ello y ya se casó ahora. Pero hermanos, estamos nosotros para servirnos en eso también. Alguien maduro espiritualmente, un hombre, una mujer. Timoteo nos dice esto, ¿no? Las mujeres maduras, mayores, ayúdenle a las jovencitas a caminar en este camino. Los hombres maduros, mayores, ayúdenle a los jóvenes. Y no solamente está hablando de edades, sino que también en nuestra posición espiritual. Los maduros espiritualmente, recuerden, madurez no representa años de vida en Cristo Jesús, no. Porque muchos tienen años en Cristo, pero todavía no han dejado de ser bebés. El pecado, sin duda alguna, es un gran obstáculo para la vida espiritual, para el ministerio y para el servicio del Señor. Y esto es producto, hermanos, de la complacencia, de la amistad con el pecado, incluso de creer que yo las puedo hacer solas. Por eso es importante dejar este orgullo, encarar el pecado y despojarnos de este, para que así podamos celebrar la fiesta con sinceridad,
con verdad, al saber que no hay nada que nos impida estar frente a frente y de cara al rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mejor que digas que no en algún momento a que digas que sí, y este sí te vaya haciendo un tipo de complacencia y te vaya acomodando. Qué bueno, puedo servir al Señor estando en esta situación. En algún momento tu conciencia se va a ir cauterizando y te va a evitar salir de esta forma de pensar. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Pero al nosotros permanecer y continuar en ese estilo de vida, pudiera a nosotros darnos la falsa impresión de que nuestro sacrificio es aceptable delante del Señor. Pero es todo lo contrario. Hermanos, si vives luchando contra el pecado, sé sincero y busca a alguien que te ayude. No estamos hablando que vayas a un psicólogo, porque el psicólogo no tiene nada que ver con lo que es la palabra del Señor. En la iglesia hay hermanos, hermanas maduros espiritualmente. Claro, tú tienes que hacer ese sondeo, porque no todos, dijimos, somos maduros o seremos maduros espiritualmente. Pero pide ayuda, sé sincero, deja la jactancia, deja el orgullo a un lado. Y recuerda la parábola de la levadura. Muy poquito, muy pequeño puede verse quizás el pecado, pero esto irá siendo cada día que nuestra vida se vaya llenando de ello y poco a poco nos desviemos completamente de nuestra salvación. Tal como sucedía en la festividad, Pablo quería que se alejaran completamente del estilo de vida antiguo, porque la Pascua que es Jesucristo ya se había ofrecido, dice el versículo 8. Nuestra redención fue pagada por su sangre. Y esto había llegado el tiempo entonces de los panes sin levadura, en que debían apartarse de lo que antes practicaban y vivir en este nuevo tiempo en agradecimiento y purificación de este éxodo en la vida diaria del cristiano, día a día, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, no hay nada más aceptable dentro de una sociedad que la sinceridad y el ser genuino con las personas, pero principalmente contigo mismo y con Dios. En tercer lugar, los versículos 9 al 13 nos dicen: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir del mundo. Versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esta persona ni siquiera coman, pues ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? Refiriéndose al versículo 9 de estos que estaban fuera de la iglesia, dice Pablo, ¿he de juzgar yo a estos de afuera? Pues la respuesta es no. Pablo dice más abajo que no tiene autoridad sobre ellos. Y luego dice la siguiente pregunta: ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? O sea, ¿no nosotros mismos llegamos a cierta conclusión de que si somos o no somos, si estamos o no estamos en este tipo de vida, en este tipo de cosas, y por lo tanto nos podemos ayudar? Y el versículo 13 dice, pero Dios juzga a los que están afuera. Y concluye, ¿verdad, Pablo, con estas fuertes palabras: expulsen al malvado de entre ustedes. En tercer lugar, hermanos, no solamente debemos nosotros de evitar el contaminarnos, no solamente debemos de ser sinceros y reconocer nuestras debilidades y nuestro estilo de vida y buscar la ayuda que sea necesaria. En tercer lugar, debemos también construir comunidades sanas. Y esto es algo de lo cual usted y yo tenemos mucha parte, mucho que hacer en esto. Las dos primeras sí son muy personales. Usted, ¿verdad?, examinándose, viendo sus debilidades, haciendo lo necesario para evitar que eso se convierta en un pecado, la tentación, y al contrario pueda ser una fortaleza. Y entonces, cuando ya es una fortaleza eso en su vida, cuando usted ha sobrepasado, cuando usted se ha sobrepuesto a esas debilidades, entonces usted ahora acciona junto con los demás creyentes y construye comunidades sanas.
Comunidades en las cuales el pecado no sea el estilo día a día de los que están ahí. Ahora, no quiero decir con esto, hermanos, de que nos vamos a volver los policías, ¿no?, de unos de otros, y vamos a andar con investigadores privados indagando la vida, ¿no?, y lo que hay en las cosas de los demás, no. Pero sí los ojos abiertos en este sentido. Y al ver a alguno de nuestros hermanos, como hablábamos la primera semana, no alegrarnos de que el hermano haya pecado, o de que el hermano esté en esta tentación, o de que la hermana haya ido por este lado, no alegrarnos y decir, ay, tal lo que esperaba para ir a acusarlo y hablar con la iglesia. No, sino que Pablo dice, siéntanlo, lloren, entristezcanse de eso, porque es parte de sus miembros, es parte de su cuerpo. Recuerde, ustedes y yo formamos parte de un solo cuerpo. En este lugar un cuerpo local, y globalmente somos parte de un cuerpo global de lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, siendo Él la cabeza y nosotros, como alguien dice, sus manos, sus pies, sus piernas y todo lo demás. Por lo tanto, debemos entristecernos cuando una parte de nuestro cuerpo está pasando un problema, o sobre todo ha caído en un pecado, porque es un miembro del cual vamos a prescindir. Ya no lo vamos a poder utilizar, ya no vamos a tener comunión con él, no va a poder formar parte de nuestro programa, no va a poder ayudarnos en nuestras actividades, porque es un miembro que está enfermo y necesita entrar en un tiempo de remisión, un tiempo en el cual pueda diagnosticarle, ¿no?, ya sabemos la enfermedad, pero proporcionarle lo necesario para que él salga de esa situación, y luego darle oportunidad para que él se restablezca, para restituirle y para que él pueda nuevamente volver a tener ese gozo que el pecado le había estorbado. ¿O no hacemos eso cuando nos herimos, por ejemplo, en el dedo índice? Evitamos hacer cosas con este dedo. ¿Por qué? Porque nos duele. Yo me machuqué hace unos días. Hombre, yo no quería ni tocar nada con este dedo. Me dolía. Y tenía que hacer de caso, tenía que mi cerebro decirle, este dedo no existe. Tenemos los otros 4. Pero ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta agarrar bolsas? ¿Qué cuesta agarrar una herramienta? ¿Qué cuesta incluso agarrar en algún momento la propia palabra del Señor cuando nos encontramos en esta situación? Hermanos, necesitamos construir comunidades sanas. Los creyentes fieles no debemos mantener una estrecha relación con los hermanos creyentes. Recuerde, Pablo habla a la iglesia en este sentido. Se había malentendido, ¿no?, en la carta, aquí donde encontramos que hay una carta antes de esta, ¿no?, pero la gente entendió, los hermanos entendieron mal esa carta, y lo que no hacían era que no se juntaban con el mundo. Pero Pablo les dice, no, yo no les quise decir eso. Yo lo que les quise decir es que dentro de la iglesia hay algunos con estas características, y no se junten con ellos, porque los van a corromper. Recuerde, cada uno batallamos con nuestras propias cosas, y sobre todo cuando vemos otros que quizás también nos quieren corromper en este sentido. Dice Pablo, no se junten porque van a caer presos de ello. Hermanos, por lo tanto, él dice que los creyentes que persisten en vivir en este estilo de vida, debemos nosotros alejarnos y apartarnos de ellos, no tener una comunión íntima. Y esto es muy importante. Pablo no dice denlo por muerto. O sea, Pablo no dice hagan de caso que no existe más. No, Pablo dice no tengan comunión íntima con él. Cuando él se refiere que no coman ni aún junto con él, o que no se sientan a la mesa junto con él, refleja esta intimidad. ¿Por qué? Porque antes, cuando se hacían fiestas, no iba gente de todos lados, iban los amigos íntimos de la persona. Manifestaban comunión, manifestaban intimidad, manifestaban que sus pensamientos estaban unos con otros iguales en ese sentido, y por lo tanto se reunían y comían con toda confianza. Hablaban de todo lo que pareciera bueno o malo, porque había esa confianza. Entonces dice Pablo, no estén con él en esta relación íntima. O sea, háganle a un lado, expúlsenlo si fuera necesario. Recuerda, esta es el último nivel, ¿no?, de lo que es la conducción o la forma de cómo tratar el pecado en la iglesia. Pero expúlsenlo si fuera necesario, pero no tengan esta misma intimidad con él. Los pecados que Pablo menciona en este sentido, ¿no?,
tienen que ver, hermanos, con las tres cosas que el Señor nos ha permitido que nos abstengamos. Primero, de dañar el cuerpo, como dice en el capítulo 3, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios castigará a aquel que ensuciare o que destruyere ese cuerpo. El primer pecado, la promiscuidad sexual, es un pecado contra la misma esencia de la persona. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Vean, no son pecados fáciles los que Pablo está diciendo, eviten reunirse con este tipo de personas. El segundo es la codicia de nuestros semejantes y nuestro prójimo. O sea, no nos podemos ni ver unos con otros porque nos estamos codiciando todo el tiempo. Afecta no solamente mi cuerpo personal, sino que el cuerpo general de Cristo Jesús. Y el último, en tercer lugar, la idolatría, que es un pecado que está directo contra Dios también. Vean, tres áreas las cuales el Señor nos ha prohibido que tengamos algún tipo de discordia en este sentido. Primero, con nuestro propio cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Segundo lugar, en medio nuestro, el cuidarnos unos a otros. Y en tercer lugar, la relación con Dios. No se junten con este tipo de personas, con este tipo de creyentes. No coman con ellos, que no estén en común acuerdo, que no compartan ese tipo de pensamientos, ese tipo de forma, esa responsabilidad de que pueden hacer todo lo que sea porque al final ya Cristo pagó por ello. No, ya dijimos que no es en ese sentido que va Romanos 5:20, sino que, hermanos, construyamos esta comunidad velando unos para otros para ayudarnos a mantenernos firmes en esta labor en la cual Cristo nos ha colocado, en esta vida en la cual usted y yo vamos enfrentándonos cada día con nuestras pleitos y con esta batalla interna en nuestra concupiscencia, la cual Pablo lo dijo, no, en nuestra mente queremos hacer lo bueno, pero nuestro cuerpo se va por otro lado. Cuando iniciamos con Proverbios, dice, cuida tu boca, cuida tu lengua, cuida tu ojo, cuida tu oído, y por último, no des tu pie al mal. ¿Cómo haremos eso? Construyendo una comunidad sana. ¿Cómo haremos eso? Evitando contaminarnos. ¿Cómo haremos eso? Siendo sinceros conmigo mismo y con el Señor. No hay otra forma, hermano, hermana. No hay otra forma en la cual podamos seguir victoriosos en esta vida si queremos seguir negociando con el pecado. No hay forma de llegar a un estilo de vida en el cual glorifiquemos al Señor si no expulsamos el pecado de nosotros. Y no hay una forma en la cual podamos evitar el contaminarnos si no aumentamos nuestras defensas. Eso es lo que nos dice el capítulo 5 de Romanos. Hermanos, consideremos esto. Pablo, en este momento, con el capítulo 5, trató el segundo problema que había en la iglesia de Corinto. Primero, la división, y luego el pecado. Posteriormente, del capítulo 6 en adelante, tratará con el día a día de la iglesia y la sociedad. Ahora, como le dije, no agache solo la cabeza y diga esto no es para mí. En algún momento vamos a necesitar esto. Y si usted, gracias a Dios, no lo ha necesitado, el que está a la par suya lo va a necesitar. Ayúdele, bríndele toda la ayuda que usted pueda tener. Y el pastor Sugel termina con la siguiente cita, la que comenzamos hablando respecto al trigo y la cizaña. Cuando contemplamos el aumento de la maldad en el mundo, el avance del humanismo, la apostasía de muchos que profesan la fe y el incremento de la mundanalidad en muchos que dicen ser cristianos, nos preguntamos, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿Llegará un momento en que ya no quedarán creyentes en el mundo? ¿Acaso llegará un momento en que el mal se tragará por completo hasta el último vestigio del bien? Y él dice, no, hermanos, Cristo dijo que ambas cosas crecerían juntas. No importa cuán despiadados sean los ataques del diablo sobre la iglesia, el Señor prometió perseverarla a pesar del crecimiento del mal. Mas aún ha prometido que la iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades. Y esas puertas no prevalecerán en contra nuestra. Examinémonos, cada uno de nosotros. Consideremos nuestro camino y busquemos honrar a nuestro Dios en todo lo que hagamos. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque es justa, necesaria, Señor. Es, Padre, algo que verdaderamente, como el proverbista, Señor, aconseja a su hijo, Señor, a que esté cerca nuestro todo el tiempo, Padre. Gracias porque en ella nosotros encontramos el aliento que necesitamos para enfrentar nuestros problemas, para presentarnos firmes ante aquello que quiera estorbar nuestra comunión contigo, Señor, y salir adelante, Padre. Pero también encontramos, Señor, la corrección que necesitamos como tus hijos, Padre, cuando también no hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que si alguien, Señor, de alguna manera ha estado viviendo en algún tipo de vida el cual no te agrada, Señor, o incluso si alguien todavía ha estado rechazando este llamado continuo que tú le haces a su vida, Señor, respecto a ser hijo tuyo, Padre, que tengas misericordia de él o de ella, Señor, o de algún hermano en esta mañana, Señor, y que le permitas, Padre, rectificar su vida y enmendar estas situaciones, Señor. Decidir voluntariamente el no contaminarse, Señor, como recordamos al joven José, Señor, que decidió y propuso en su corazón no contaminarse, al igual que los muchachos allá en Babilonia, Daniel, Señor, y sus amigos, Padre. Que podamos también nosotros ser sinceros, Padre, contigo primeramente y luego con nosotros mismos al reconocer estas áreas en las cuales necesitamos ayuda y tu intervención, Señor. Muchas de ellas están muy ocultas en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, pero que necesitan, Señor, un auxilio, necesitan, Señor, de tu intervención, Señor. Pero también ayúdanos, Padre, a formar este tipo de comunidades en las cuales podamos ayudarnos cada uno, Señor. No solamente el poder estar atentos al pecado del otro, Señor, sino a estar atentos a ayudarle, a restaurarle, a corregirle, Señor, por medio de tu palabra, no por medio de nuestras ideas y conceptos, sino por medio de tu palabra, Señor. El no estar a gusto, Señor, hasta que esta persona pueda ser restaurada, Señor. El no estar condescendiendo, Señor, en ellos, Señor, cada vez y ver que se aleja más de ti, Señor, cada día, sino que en su momento oportuno, Señor, a hablar y presentarle, Señor, la ayuda, el socorro que tú ofreces en tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has permitido tener en este capítulo 5 durante estos días, Señor. Dura, pero es necesaria. Hemos aprendido, Señor, que no es un capricho, Señor, a veces, Padre, no juntarnos o no tener intimidad con algunas personas o hermanos, Señor, que confiesan ser creyentes, pero que sus vidas manifiestan otra cosa, Señor, sino que es una forma en la cual protegemos tu rebaño, protegemos, Señor, nuestras vidas y sobre todo damos gloria y honra a ti, Señor, al no permitir que el pecado se ejerza, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos, Padre. Gracias, Señor, te damos por ello. En el nombre de Cristo Jesús también queremos suplicarte por nuestra hermana Elda, Señor, que ha sufrido un derrame, Señor. Está ingresada, una hermana que estuvo con nosotros por muchos años, pero que en tu voluntad, Señor, está que ella se trasladara, Señor, a Texas, Padre, y estando allá con su familia, ella está atravesando esta situación complicada en este momento. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de ella, de los que están a su alrededor, Padre, que tu brazo fuerte, Señor, le sustente en este momento, que de alguna manera, Señor, quizás en su inconsciencia, Señor, el Espíritu Santo también obre y hable, Señor, a ella para animarle y darle fortaleza, Señor. Te pedimos que seas proveyendo todo lo que necesite para sus cuidados, junto también con su familia allá que estará pendiente de ella, Señor. Gracias, Padre, te pedimos también por su familia ahí que están, Señor, también necesitando de este socorro. Que tú, Señor, hagas una obra en medio de ellos y que esto también sea un testimonio para aquellos que no han confesado su fe en ti. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.